Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Capítulo 9. Secretos. En la aldea de Konoha, se escuchaba a los miembros del Consejo Civil clamar y pedir explicaciones sobre los recientes acontecimientos. Mientras tanto, el Consejo Shinobi permanecía tranquilo y en silencio, esperando la respuesta del propio Sandaime antes de pronunciarse. El Consejo de Ancianos permanecía al margen, observando el comportamiento de todos los presentes mientras esperaba que Hiruzen diera la noticia. Finalmente, el Sandaime se aclaró la garganta y golpeó con un mazo, indicando a todos y por todos se refería al Consejo Civil que guardaran silencio. Tras unos instantes, la sala del consejo finalmente quedó en silencio, permitiendo al Hokage hablar. Damas y caballeros de los consejos, no me andaré con rodeos, les diré ahora, y les confirmaré, que lo ocurrido en la academia no fue un accidente, sino un sabotaje. Alguien colocó una bomba deliberadamente y destruyó nuestra academia. Desconozco la razón exacta, pero creo, tanto personal como profesionalmente, que se trataba de algún tipo de mensaje o quizás una advertencia. En cualquier caso, es evidente que estamos bajo ataque. Eso es un hecho. El Sandaime dejó de hablar y observó las reacciones en la sala. Los civiles, visiblemente conmocionados, murmuraban entre sí sobre quién sería tan descarado como para atacar a la más grande de las naciones Shinobi. Mientras tanto, los jefes de clan Shinobi parecían meditar en silencio, esperando a que el Hokage continuara. Lamentablemente, se ha confirmado la muerte de Chunin Iruka Umino. Falleció durante la explosión. Por el momento, consideramos esta muerte accidental hasta que la evidencia demuestre lo contrario. Después de todo, si el objetivo era el recuento de cadáveres, el atacante habría provocado la explosión durante Kami no lo quiera. En horario escolar, cuando habría una gran cantidad de Chunin y estudiantes presentes. No hemos encontrado rastros de la bomba, lo que sugiere que, probablemente a propósito, se desintegró por completo tras la explosión, para evitar que quedaran pruebas y para evitar que la estudiáramos y, tal vez, la revirtiéramos con las piezas restantes. No tenemos pistas sobre quién estuvo detrás del atentado. Nuestros principales sospechosos son Iwa, debido a su afinidad con los explosivos y su hostil relación con nosotros, o más probablemente mi exalumno Orochimaru, quien desde hace tiempo desea destruir Konoha. Incluso podríamos estar tratando con una facción completamente ajena y desconocida, con objetivos o motivaciones igualmente desconocidos. Lo que sí sabemos, sin lugar a dudas, es que los terroristas recibieron ayuda de alguien dentro de la aldea para introducir su arma en Konoha. El Hokage habló y evaluó las reacciones de los consejos. Todos estaban pendientes de cada palabra, esperando a que continuara mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso. Gracias a una pista anónima y a los esfuerzos de Mianbu y la división TI, hemos encontrado evidencia de los traidores, que fue confirmada y autenticada. No cabe duda de que estos dos individuos, a sabiendas y con malas intenciones, permitieron esta tragedia. Por la presente, nombro a los traidores Omura y Koharu, mis antiguos compañeros de equipo. El Sandaime finalmente terminó de hablar mientras señalaba a sus compañeros. Todos en la sala miraban atónitos a los dos ancianos, mientras el Consejo Civil exigía de inmediato su ejecución. ¿Qué? Nosotros. Traidores. Hiruzen. ¿No hablas en serio? No tuvimos nada que ver con el bombardeo. Negó Koharu rotundamente, ganándose una negativa del Sandaime. Puedes ahorrarte tus lamentables excusas y tu lamentable defensa. Tenemos todas las pruebas necesarias para condenarte a la tumba. Correspondencia, pruebas de sobornos, mapas detallados, y la lista continúa. Ya ha sido revisada y autenticada. Hiruzen habló mientras señalaba a Inoichi Yamanaka, una figura destacada del departamento de TI, quien asintió en señal de confirmación. Todo esto es una trampa. Una trampa. Danzo. Apuesto a que fue Danzo. Todos saben cómo es. Es un conspirador por naturaleza. Todo esto es obra suya. Bombardeó la academia, y ahora quiere culparnos de todo.
Gritó Omura mientras señalaba con el dedo acusador al viejo halcón de guerra, quien parecía casi divertido por la acusación. ¿Por qué iba a bombardear la academia, nuestra fuente de shinobi, entre otras cosas? Además, y esto no es una confesión, si incriminara a alguien, me aseguraría de incriminar a alguien que realmente pudiera representar una amenaza para mí o tener influencia real en la aldea. Ustedes dos, ni siquiera me llamarían la atención. El halcón de guerra habló con calma y naturalidad, y muchos coincidieron, ya que no tenía mucho sentido que se involucrara. No era ningún secreto que era un conspirador y siempre ansiaba poder, pero esto parecía demasiado descarado y atrevido para el halcón de guerra, y, como ya había dicho, no tenía motivos para bombardear la fuente misma de sus shinobi del futuro. Por no mencionar que no era ningún secreto que Danzo, como muchos otros, tenía un gran interés en el futuro de cierto Uchiha. Esto es absurdo. Absurdo, te lo digo. No tuvimos nada que ver con los bombardeos. Te están tomando el pelo, Hiruzen. Gritó Koharu, mientras el Sandaime solo podía negar con la cabeza. Incluso ahora, a pesar de las pruebas acumuladas en su contra, seguían intentando mantener su inocencia. Lo mínimo que podían hacer era tener algo de orgullo como shinobi y aceptar su destino. El anciano Hokage entonces pidió a su Anbu que se llevara a sus antiguos compañeros a donde esperarían su juicio. Dicho juicio sería poco más que una formalidad hasta que fueran sentenciados oficialmente a la horca por traición. Incluso mientras Neko y otros Anbu se llevaban a los dos ancianos, estos seguían gritando y llorando su inocencia. Cuando finalmente estuvieron fuera del alcance del oído, el Hokage suspiró y decidió que era hora de empezar a discutir los planes para reconstruir la academia, pero antes de que pudiera anunciarlo, la figura de Anko Mitarashi irrumpió en la cámara y corrió hacia él, susurrándole algo al oído frenéticamente. Sin que el anciano Hokage lo supiera, esta Anko era una impostora robótica. Cuando ella le transmitió su mensaje, el Sandaime parecía como si le hubieran atravesado el corazón, mientras una expresión de horror llenó su rostro porque le acababan de decir que Naruto Uzumaki, el Kyuubi Jinchuriki, había sido secuestrado. Mientras tanto, a bordo del expreso Usu. Buenos días, mi querido conductor. Nos quedan aproximadamente 2 días para llegar a Konoha. Parece que lo estás pasando bien con las encantadoras damas. GLaDOS habló en tono burlón mientras se veían las siluetas de Naruto y Asahi acurrucados en su cama. Después de divertirse en la sauna, decidieron asearse en su baño privado, donde tuvieron 3 rondas extra. Luego se metieron en su cama y jugaron otras 5 rondas antes de finalmente quedarse dormidos. Asahi, al igual que Anko, parecía haber reprimido su libido durante mucho tiempo, y cuando la presa se rompió, los dos ya no pudieron contenerse, así que lo hicieron como conejos. No es que Naruto se quejara, pues rápidamente aprendió a disfrutar y apreciar los placeres de la carne. Todavía le preocupaba el condicionamiento mental involucrado, aunque sus sentimientos parecían bastante reales. Además, si de verdad lo eran, no quería herir sus sentimientos rechazándolos. Gracias, GLaDOS, respondió Naruto mientras bostezaba y se estiraba antes de darle un beso rápido en la frente a Asahi. La todopoderosa Taimanin aún dormía profundamente después de su diversión de ayer. No es que pudiera culparla. Se merecía dormir hasta tarde y disfrutar de un sueño reparador. Rápidamente se puso ropa cómoda, unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas esta vez, y luego se dirigió al vagón comedor a desayunar, ya que prefería comer con otros que solo. Al llegar al vagón comedor, se topó con la inusual imagen de Ino gritando, «Buen Kamiaku. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste?» Ante su pregunta, el usuario de hielo se sonrojó de vergüenza. Al observar más de cerca, el cabello negro del falso Anbu se veía algo grasiento, mostrando que no se había lavado en mucho tiempo. Al acercarse, el adolescente bigotudo percibió un olor agrio proveniente del usuario de hielo. Sí, con razón Ino preguntaba por eso. Lo siento mucho por las molestias. No hay ducha en mi cabaña, explicó Aku con una expresión de vergüenza. Naruto se rascó la mejilla, pues le parecía extraño que la usuaria de hielo no se hubiera duchado últimamente. Parecía de las que cuidan mucho su higiene y apariencia. Por otro lado, era recién llegada y, como ya se había dicho, la cabaña carecía de ducha, salvo la de Naruto.
Bueno, Aku, si necesitas ducharte, las duchas comunes están atrás. O puedes venir a mi cabaña y usar la mía si quieres. Si no te aseas bien, podrías enfermarte o algo así, sugirió Naruto amablemente, provocando un ligero rubor en el usuario de hielo. Yo, bueno, ¿cómo decirlo? Prefiero bañarme, sola. Me incomoda un poco que GLaDOS nos esté observando, todo el tiempo, preferiría que no me estuviera mirando mientras me baño. Aku intentó explicar, sonando inusualmente nerviosa, qué extraño. Por lo poco que Naruto había visto, Aku solía ser bastante tranquila y serena, ¿será que también era algo tímida? ¿Por qué le preocupaba tanto que GLaDOS la estuviera observando? Normalmente, si alguien no quería que lo vigilaran, era porque tenía algo que ocultar. ¿Qué ocultaba Aku? Pensándolo bien, comparada con las demás, Aku parecía tener el pecho más plano, quizás le daba algo de vergüenza. ¿O había otra razón? ¿Ah? ¿Qué tan exigente con el baño, eh? Bueno, el baño privado de Naruto-kun no tiene cámaras, ya que se empañarían. ¿Por qué te preocupa tanto que yo esté mirando? No soy un pervertido enfermo ni nada que disfrute viendo a la gente bañarse mientras fantasea con abusar de ellos. Dijo GLaDOS con un tono fingido de dolor. Mientras tanto, un Sannin perverso estornudó y fue perseguido de inmediato por una turba furiosa de mujeres bañándose. Naruto negó con la cabeza y decidió ignorar el comentario mientras decía: si quieres, Aku, puedes usar mi bañera para una ducha rápida, sin ánimo de ofender, pero, empiezas a oler mal. Ante su comentario, la autoproclamada herramienta inclinó la cabeza avergonzada, pues era cierto, pero agradeció que le hubiera ofrecido usar su bañera. Oye, el baño del conductor es para el conductor. Es solo para su uso, y por supuesto, para quienes invite a entrar. Por lo tanto, si Aku lo usa sola sin el conductor presente, se considera una violación. Explicó GLaDOS, ganándose una pequeña mirada fulminante del Uzumaki hasta que una luz parpadeó sobre su cabeza. Si su presentimiento era cierto, solo tenía que estar en la misma habitación que el usuario de hielo. Con suerte, esa pequeña laguna sería el sistema. El rubio Jinchuriki le explicó su idea al usuario de hielo, quien se sonrojó profundamente y supo que implicaba ciertos riesgos, pero al mismo tiempo, Aku sabía que no tenía otra opción. Era el único compromiso posible. Ya veo, muy bien, Naruto-san, pero bajo ninguna circunstancia debes espiar. Nada. En absoluto. Ni siquiera por una fracción de segundo. Quiero que me lo prometas, declaró Aku con una voz mortalmente seria y una mirada capaz de convertir el infierno en un páramo helado. Naruto parpadeó varias veces, convencido de que Aku se sentía cohibida por su cuerpo, pero aún así respondió: prometo no mirar a Aku-san. Puedes bañarte en privado y sin preocupaciones. El usuario de hielo aceptó su promesa y se dirigieron a su coche privado para que ella pudiera finalmente bañarse en paz. Pasaron junto a Sakura y Anko, quienes saludaron amistosamente, lo que les incitó a devolverles el saludo. Cuando entraron en la cabina del conductor, Asahi seguía profundamente dormido y roncaba suavemente. La pobre debía de estar agotada. Naruto rió entre dientes y abrió su armario, buscando una bata y algunas toallas para Aku cuando saliera del baño. Luego, ambos entraron a su baño privado, y la rubia se agachó en una esquina, mirando hacia dicha esquina mientras estaba sentada en posición de loto, lo que le permitió a Aku la privacidad que ella solicitó mientras la rubia la escuchaba quitarse la ropa antes de abrir el agua. Durante aproximadamente un minuto o algo así, Aku ajustó la temperatura hasta que fue de su agrado antes de entrar y suspirar de relajación mientras el agua tibia bañaba su cuerpo. ¿Te parece bien si hablamos mientras esperamos para pasar el rato? Preguntó Naruto en voz alta, pues había oído que las mujeres tardan mucho en bañarse. Si era así, no quería quedarse allí sentado aburriéndose. Está bien. Siéntete libre de preguntarme lo que quieras. Aku respondió con un suspiro mientras se enjabonaba el cabello con champú. Siempre lo había cuidado bien y sentía cierto orgullo por su sedoso cabello. Aunque sonara un poco femenino, todavía le gustaba que la gente lo elogiara. ¿Cómo conociste a Sabusa exactamente? Lo mencionaste después, ya sabes. Habló Naruto intentando no parecer insensible, lo que provocó una risita del usuario de hielo. Ah. ¿Te refieres a después de que mi padre y una turba de linchadores intentaran asesinarme?
No te preocupes, más o menos lo he superado desde entonces. Para responder a tu pregunta, fui un niño de la calle durante un tiempo, rebuscando comida en la basura, a veces luchando contra perros salvajes que intentaban robarme lo que podría ser mi cena. Hacía mucho frío entonces, a finales de otoño o principios de invierno, creo. Supongo que mi linaje para la liberación del hielo me hacía bastante resistente al frío. Una noche, Zabuza vino, no sé cómo, pero debió saber que tenía un linaje, quizá había visto a muchos otros huérfanos como yo. No estoy seguro, y nunca pregunté. Mientras Aku contaba su historia y terminaba de enjabonarse el cuero cabelludo con champú, vertió una buena cantidad de gel de ducha en la mano y comenzó a frotárselo por todo el cuerpo, empezando por los brazos, bajando por el pecho y el estómago, luego por las ingles y las piernas. ¿Cómo era? ¿Trabajar con Zabuza? ¿Cómo era? Preguntó Naruto con curiosidad, ya que había oído historias del ninja renegado, pero sabía poco sobre él. Sería interesante aprender sobre un ninja renegado extranjero, de alguien que hubiera trabajado estrechamente con el infame espadachín demonio. ¿Cómo decirlo? Zabuza-sama es un hombre duro. Muy duro, y me entrenó a conciencia. Sin embargo, no era un mal hombre, solo supongo que es de esas personas a las que les cuesta demostrar lo que sienten. Fue bueno conmigo. Me alimentó, me dio ropa nueva, me enseñó a sobrevivir y a protegerme, me sacó de mi peor momento y me salvó la vida. Así que decidí servirle como herramienta. A veces, como mencioné antes, me hacía pasar por un Kiryambu para engañar a posibles perseguidores. A veces usaba mis encantos para poner a la gente en una posición vulnerable para que Zabuza-sama los derribara. Hacía todo lo que necesitaba de mí. Luego aceptamos un trabajo para buscar a 2 personas desaparecidas, aristócratas, extremadamente ricos, con rumores turbios sobre ellos, ese tipo de cosas. Nos hicieron creer que sabías algo sobre nuestra presa, pero luego fui capturado por el falso Tuen Konoha, y aquí estoy, para resumir. Explicó Aku mientras el Uzumaki escuchaba atentamente la historia del falso Anbu. Ya veo. Bueno, lamento que te hayas involucrado en esto, pero me alegra que nos hayamos hecho amigos. Desde luego, no te querría como enemigo. Naruto rió entre dientes, lo que también hizo reír un poco a Aku. De hecho, podríamos haber terminado en bandos opuestos e intentar matarnos. Aún así, Anko, Asahi y los demás, ¿son valiosos para ti?, preguntó el usuario de hielo, disfrutando de la sensación del agua corriendo por su cuerpo. Anko-chan siempre ha sido muy querida para mí. Estoy seguro de que si no fuera por ella, probablemente habría perdido la cabeza, me habría suicidado o algo peor. Conozco a Asahi y a Sakura desde hace poco, pero nos hicimos amigas enseguida, así que sí. Ino ha sido mi compañera de clase un tiempo, pero siempre me trató como a una persona normal, y espero que podamos ser mejores amigas. Y tú también, eres muy amable y es fácil hablar contigo, ¿te gustaría ser una persona querida para mí también? ¿Y por qué lo preguntas?, preguntó Naruto al final. ¿Acaso Aku intentaba insinuar algo? El usuario de hielo se sonrojó un poco ante las palabras del Uzumaki, pero luego se aclaró la garganta y respondió: me encantaría ser uno de ellos. Lo pregunto porque si solo buscas fuerza para ti mismo, no llegarás lejos. Sin embargo, si es por el bien de los demás por quienes te aferras a la muerte, te sorprendería lo mucho más fuerte que puedes llegar a ser. Me hice más fuerte por Zabuza-sama para recompensarlo por todo lo que hizo por mí. Además, aunque la mente maestra esté demente y loca, parece que te quiere mucho a su manera. De lo contrario, no habría construido todo esto para ti. No digo que todo lo que hizo estuviera bien, pero, aún así es admirable lo lejos que llegó por ti, explicó Aku, ganándose un sonoro pensativo del adolescente rubio. Tenía que admitirlo, era cierto. No importa cuánto nos separemos, siempre serás valioso para nosotros, Naruto-kun. Dijo una voz en su mente mientras un viejo recuerdo se despertaba. ¿Qué era eso? Sintió como si un viejo y olvidado recuerdo acabara de saludarlo. Kami, por alguna razón, sentía que era importante para él, pero no recordaba por qué ni a quién pertenecía esa voz. ¿Está todo bien, Naruto-san? ¿De repente te quedaste en silencio?, preguntó Aku, lo que sacó al Uzumaki de sus pensamientos.
De repente, el recuerdo se desvaneció y, por un instante, se preguntó en qué había pensado. Perdón, estaba pensando en algo, ahora ni siquiera sé qué era. Respondió con voz pensativa, tarareando para sí mismo mientras el usuario de hielo decía rápidamente ya veo. Aku cerró el grifo y se disponía a salir de la ducha para secarse, pero sin darse cuenta, había un poco de gel de ducha que se había caído al suelo y no había sido arrastrado por el agua. Aku lo pisó sin querer, lo que le hizo resbalar y caer con un grito, golpeando el suelo con un fuerte pum. ¡Pai! Gritó Aku, lo que, combinado con el sonido del impacto, hizo que Naruto se girara y gritara. Aku, ¿estás bien? La voz de Naruto pareció atascarse en su garganta al ver la figura de Aku despatarrada en el suelo. Tanto Aku como Naruto se quedaron paralizados, el primero de puro terror y el segundo en shock, sin moverse ni emitir sonido alguno. El Jinchuriki parpadeó un par de veces y luego empezó a murmurar. Ja, Aku, tú. No lo digas. Gritó Aku asustado y se abalanzó sobre él como un rayo, tapándole la boca a Naruto con las manos para silenciarlo. El rubio abrió mucho los ojos y comprendió por qué Aku no se había bañado en las duchas comunes. Mierda, debió temer que si GLaDOS lo identificaba como un chico, lo habrían asesinado, como había dicho antes. Oigan, ¿qué es todo este alboroto? ¿Qué pasa ahí dentro? Aku, ¿qué le estás haciendo a mi conductor? Preguntó GLaDOS con voz amenazante. La atmósfera de la habitación se volvió tensa y casi sofocante, como si el falso Anbu sintiera unas manos alrededor de su cuello, arrancándole lentamente la vida. Lo siento, GLaDOS-san, me equivoqué. Respondió Aku con nerviosismo, intentando inventar alguna excusa hasta que la IA preguntó. Ya me di cuenta de eso, ¿qué era lo que no querías que dijera mi querido conductor? Ante eso, el autoproclamado herramienta tragó saliva con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza mientras intentaba pensar en una respuesta, cualquier cosa que apaciguara a la IA, pero su mente solo se quedaba en blanco. Aku entonces miró a Naruto con ojos abiertos y temerosos que parecían decir por favor, ¡ayuda! El adolescente bigotudo asintió lentamente y apartó las manos de Aku de su boca mientras decía, olvídalo, GLaDOS. Deja a Aku en paz. Ante su orden, la IA simplemente rió con malicia mientras la habitación parecía volverse aún más fría y opresiva, lo que hizo que incluso el usuario de hielo temblara, sintiéndose como si tuviera un pie en la tumba. No creo que lo haga. Creo que ya sé lo que pasó, viste algo que Aku no quería que vieras y luego te atacó. Bueno, eso no tiene perdón. No perdonaré a nadie que se atreva a dañar a mi conductor. Aku, prepárate para tu perdición. GLaDOS habló con voz malévola mientras Aku se erguía en toda su altura mientras miraba frenéticamente a su alrededor, preguntándose qué haría la IA. GLaDOS. Detente. Deja a Aku en paz. Te ordeno que pares. Gritó Naruto frenéticamente, sin gustarle el rumbo que estaba tomando la situación. Es hora de que finalmente desate mi técnica especial. Cuánto he esperado el momento de juzgar a un vil pagano que intentara dañar a mi conductor. Vengan a mí. Lanzas de la venganza divina. Gungnir. Aplasten a este miserable y vengan al conductor. Gritó GLaDOS y rió alegremente. Por un breve momento, Aku tuvo una pequeña sensación de claridad y pareció aceptar su fin inminente mientras suspiraba y le hablaba a Naruto con una suave sonrisa. Naruto-kun, está bien, gracias por considerarme una persona preciosa. GLaDOS. Alto. No. Gritó Naruto, pero no hubo ataque, y la tensión desapareció sin dejar rastro. Un momento, GLaDOS no iba a atacar. Es broma. Te pillé. Exclamó GLaDOS alegremente, provocando que ambos chicos se lanzaran de bruces al instante. ¿En serio? ¿De verdad? Todo era una broma. ¿Qué demonios, GLaDOS? En serio pensé que estabas a punto de matar a Aku. Casi me das un infarto, maldita sea. Gritó Naruto furioso, lo que solo provocó la risa divertida de la IA, que, como era de esperar, era la única que disfrutaba de su broma. Fue una broma, de verdad pensé que iba a morir, murmuró Aku. Su piel, de un blanco fantasmal, lo hacía parecer casi un cadáver. El corazón aún le latía con fuerza.
Casi parecía un milagro que no hubiera estallado de puro terror. ¿Qué? ¿No les gustó mi broma? En serio, chicos, deberían relajarse un poco. GLaDOS respondió con voz descarada, un momento, acaba de decir chicos. Espera, ¿sabías que Aku era un chico? ¿Todo este tiempo? ¿Y nunca dijiste nada? Preguntó Naruto frunciendo el ceño, mientras la usuario de hielo se quedaba boquiabierta. ¿Cómo lo supo? ¿Cuándo? Se esmeraba tanto en ocultar su verdadera naturaleza, a menos que... Sí. Cuando trajeron a Aku-san a bordo como prisionero, los sirvientes robóticos lo inspeccionaron minuciosamente en busca de armas, herramientas, ganzúas, etc. Durante este tiempo, se descubrió que Aku era biológicamente un hombre. Sin embargo, opté por no decir nada porque quería ver cómo se desarrollaba la situación y cuánto tardarían todos en comprender su verdadera naturaleza. Eso es todo. Fue curioso como todos confundieron a Aku con una chica, pero con una cara así, es comprensible. GLaDOS explicó con voz divertida, riendo para sí misma, pareciendo intensificarse ante la expresión estupefacta del falso Anbu. Pero, dijiste que cualquier hombre a bordo moriría. Por eso oculté que era un niño, dijo Aku, preguntándose por qué no lo habían matado si la inteligencia artificial lo sabía desde el principio. No. Nunca dije eso. Mis palabras exactas fueron: si algún hombre intenta entrar a la fuerza a bordo, será despedido por allanamiento. Tú, Aku, no entraste a la fuerza a bordo, te trajeron aquí. Es algo llamado, redoble de tambores, escapatoria. Se te ocurrió la idea de que te matarían por ser un niño, y yo tampoco dije nada al respecto porque disfrutaba viéndote retorcerte, explicó GLaDOS con una diversión desbordante. El falso Anbu miró al techo y murmuró: ahora entiendo por qué a todos no les gusta esa IA, sobre todo cuando nos está tomando el pelo. El idiota de pelo negro bajó la cabeza y suspiró profundamente. Al menos ya no tenía que ocultar su verdadero yo a los demás. Sí, suele hacer eso. Creo que le da una especie de satisfacción enfermiza meterse con la gente, pero tiene su utilidad cuando quiere ser útil. Habló Naruto mientras recogía la bata del chico de pelo negro y se la pasaba, permitiendo que el usuario de hielo se la pusiera y murmurara un rápido gracias. Por si sirve de algo, lamento haberlos engañado. ¿Les molesta que sea un chico?, preguntó Aku, ya que mucha gente se desanimaba al descubrir que era hombre en lugar de mujer. Tranquilo. Creíste que estabas en peligro. ¿Y por qué iba a estarlo yo? Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Me da igual si eres chico o chica, sigues siendo Aku. Respondió Naruto con la mayor sencillez del mundo, lo que le valió una cálida sonrisa al autoproclamado idiota. Tienes un buen corazón, Naruto-kun. Me alegra mucho que, ¿por qué me miras raro?, preguntó el usuario de hielo al final, notando que el joven bigotudo lo miraba fijamente con una mirada casi crítica, como un joyero inspeccionando una gema preciosa. ¿Eh? Ah. Perdón. No quería mirarte fijamente, solo pensaba en cómo era físicamente posible que un chico tuviera una cara tan linda y femenina que avergonzaría a muchas otras chicas. Naruto respondió sin rodeos, provocando algunas risas divertidas de Aku, quien lo comprendió perfectamente y asintió, ya que no era el primero ni el último en expresar ese sentimiento. Bueno, ¿qué tal si comemos algo? Todavía no he desayunado, y si quieres, puedes decirles a los demás que en realidad eres un chico, sugirió el Jinchuriki, ganándose un gesto de asentimiento del falso Anbu. Luego intercambiaron una mirada y sonrieron, porque iba a ser muy interesante ver cómo reaccionaban todos al saber que Aku era en realidad un chico. Mientras tanto, en Konoha, ¿se había ido sin más? ¿Se había ido? ¿Así sin más?, preguntó Hiruzen mientras recorría con la mirada el apartamento de Naruto Uzumaki, ganándose un asentimiento de Anko. Por lo que describió, había venido a ver cómo estaba, pero la puerta estaba sin llave y el chico en cuestión no aparecía por ningún lado. La única pista que quedaba era un misterioso teléfono de oro macizo que estaba sobre la mesa del comedor. Su guardia Anbu ya había inspeccionado el teléfono y no había encontrado rastros de explosivos ni químicos, salvo que estaba hecho de oro puro. Era un teléfono común y corriente. Sin duda llamativo, como mínimo, pero inconfundiblemente distintivo, sobre todo en el apartamento de Naruto.
El hecho de que dejaran un teléfono para que lo encontraran sugiere que el secuestrador buscaba un medio de comunicación, probablemente para pedir un rescate por el chico. No es de extrañar, si un aldeano quería correr el riesgo de retener a un Jinchuriki por mucho tiempo, por temor a atraer la atención de una nación rival, entonces definitivamente podían pedir un rescate por dicho Jinchuriki por una suma considerable. El Sandaime murmuró, pensativo, primero el bombardeo, y ahora el secuestro de Naruto, definitivamente no era una coincidencia. Alguien lo planeó. Su primer instinto fue dar la orden de estén atentos para el chico. Sin embargo, al hacerlo, se correría la voz de que efectivamente estaba desaparecido. Peor aún, la gente con la lengua suelta podría incluso celebrar su desaparición y dejar escapar que el niño del Kyuubi finalmente se había ido, lo que desencadenaría una reacción en cadena que podría llevar a otras aldeas, quienes sabrían entonces que Konoha era ahora más vulnerable que nunca desde la desaparición del Jinchuriki del Kyuubi. ¿No era mejor manejar esto con la mayor discreción posible? Con un poco de suerte, el secuestrador era una persona razonable que entregaría al niño pacíficamente una vez que tuviera el dinero en mano. Sus cavilaciones terminaron cuando el teléfono empezó a sonar, lo que llevó al Sandaime a contestar y hablar por el micrófono con tono profesional. Les habla Hiruzen Sarutobi, el Sandaime Hokage. ¿A quién me dirijo? Tras unos instantes de silencio, una voz monótona pero claramente femenina respondió. Puedes referirte a mí como Soldad. Soy quien está detrás del bombardeo con la ayuda de tus antiguos compañeros, y también te quité tu arma. La Jinchuriki. Ante esto, el Sandaime se sorprendió ligeramente de que hubiera confesado tan descaradamente ambos crímenes. Debía de tener mucha confianza en sí misma. Ya veo. Muy bien, Soldad. No preguntaré por qué bombardeaste la academia. Podrías haber asesinado a mucha gente, pero elegiste no hacerlo. Supongo que fue una distracción llevarse a Naruto-kun. ¿Cuánto pides por su regreso sano y salvo? ¿Cuál es tu precio? Preguntó Hiruzen, intentando no provocar ni hacer sentir amenazado a este soldado. Cuanto más cómoda y a gusto se sintiera, más seguro estaría Naruto. Me das asco, respondió Soldad con voz vacía, lo que sorprendió al Hokage. Disculpe. Fue todo lo que pudo responder el Hokage, confundido por sus palabras. Naruto-kun. Kun. Lo llamas kun. El uso de kun indica afecto, pero ¿de verdad te importa? Preguntó, con un tono reservado y un fuerte tono de ira. Aquí está mi precio, tu confesión. Soldad habló sin rodeos, una vez más. Sus palabras solo sirvieron para confundir aún más al Sandaime, quien se preguntaba qué quería decir mientras repetía confesión. Sí. Tu confesión. Quiero que te subas a la cima de la torre del Hokage y le grites a toda la aldea tus crímenes. Solo así tendrás una oportunidad de reconciliarte cuando Naruto regrese a Konoha. Soldad habló en tono de advertencia al final. No entiendo. ¿De qué crímenes hablas? No sé a qué te refieres, respondió Hiruzen. ¿Acaso este soldado estaba jugando con él? Una parte de él se preguntaba si se trataba de alguna especie de truco, pero la seriedad en su voz sugería lo contrario. Hubo un breve silencio. El único sonido que salía del auricular era la respiración de la chica. Finalmente, habló. Sí. Lo sabes. Simplemente no lo quieres admitir. Tienes 2 días para elegir. Una vez que Naruto Uzumaki regrese a Konoha, no habrá vuelta atrás ni para ti ni para él. 2 días. Una cosa más para que conste, por si te interesa, la muerte de Iruka Umino no fue un accidente. Tras su última palabra, la comunicación se cortó. Hiruzen solo pudo mirar con los ojos muy abiertos el teléfono por unos momentos, y luego se calentó en su mano haciendo que lo dejara caer. Cuando comenzó a brillar con un color naranja, la carcasa dorada se derritió revelando lo que parecía ser un reloj que estaba contando lentamente hacia atrás. Al lado del reloj había lo que parecía ser un conjunto de placas de identificación que tenían un mensaje estampado que decía lo siguiente. No importa qué tan lejos corra una persona, una mentira eventualmente la alcanzará. ¿Qué demonios está pasando? Fueron las únicas palabras inteligibles que llegaron a la mente de Hiruzen. Detrás de él, Anko observaba las placas de identificación con una sonrisa invisible mientras Neko las recogía, encontrándolas frías al tacto mientras las miraba al Sandaime.
Okage-sama, ¿qué significa esto? ¿Qué mentira? Preguntó Neko. ¿Qué hizo o dijo el Sandaime para justificar esto? Definitivamente, algo andaba mal. En lugar de responder a su confiable capitán Anbu, se alejó con una mueca de ira en el rostro, sin siquiera decir una palabra. ¿Okage-sama? Preguntó Neko, preguntándose qué podría provocar tal reacción en él. Durante todo el tiempo que había conocido y servido como guardaespaldas del Sandaime, se había mostrado como un líder sabio y experimentado con un profundo amor por la aldea, y ahora alguien parecía querer confrontarlo por una mentira. Primero un bombardeo, luego el secuestro de Naruto, y ahora alguien llamado Soldado le exigía al Sandaime una confesión por una mentira. ¿Okage-sama, qué hizo? Susurró Neko para sí misma, y por alguna razón, sintió miedo. Algo andaba muy mal. No sabía por qué, quizás su instinto, pero algo en su interior le decía que aquello iba a estallar, y pronto. Afuera, se podía ver a Hiruzen invocando a un mono que se inclinó ante él, y luego le ordenó: encuentra a Jiraiya y dile que vuelva a Konoha. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. No me importa si tienen que arrastrarlo desnudo por toda Konoha. Lo necesito aquí, ahora. El mono invocado hizo una reverencia respetuosa, percibiendo al instante la urgencia de la situación antes de desaparecer en una nube de humo. Soldado, no sé cómo lo supiste, pero no me doblegaré tan fácilmente. Konoha cuenta conmigo. Murmuró Hiruzen para sí mismo antes de dirigirse a la torre del Hokage. Tendría que hacer los preparativos necesarios. Por suerte, tenía 2 días para prepararse cuando aparecieron los secuestradores de Naruto. Les haría pagar muy caro esta humillación. Muy caro. De regreso a bordo del expreso Usu. De ninguna, maldita, manera, es imposible. Es imposible. Simplemente no es posible. Murmuró Ino con la voz entrecortada mientras ella y los demás observaban a Aku, quien les dedicaba una cálida sonrisa. Todas las mujeres presentes se quedaron boquiabiertas, mientras que Naruto y la usuaria de hielo solo podían reírse entre dientes ante sus reacciones. Aku era un chico, todo el tiempo. Yo, simplemente no hay manera. No importa cómo lo mire, quiero decir su cara, solo puedo ver la cara de una chica. Asahi murmuró en shock mientras parpadeaba. Pensé que solo existían en Eroge Sentai, pero Aku es una trampa. Una trampa de verdad. Un afeminado. Un chico afeminado. Una marimacha. Una maldita trampa. Murmuró Sakura mientras señalaba al falso Anbu, quien se sonrojó un poco y rió entre dientes, pues era cierto, supuso que sí lo habían usado como una trampa en el pasado. ¡Guau! Eso sí que es nuevo. Fue todo lo que Anko murmuró mientras daba un largo trago de alcohol directamente de la botella. Había visto gente de todas las formas y tamaños durante su etapa como kunoichi, pero nunca se habría imaginado conocer a un chico que pudiera hacerse pasar fácilmente por chica. Disculpen por no haberles contado antes que es una historia muy larga que involucra a cierta IA, que además es un dolor de cabeza, explicó Aku con una risita, ganándose un largo y prolongado "o de todos", casi como si esa fuera toda la explicación que necesitaban. Oye, Naruto. Ahora que lo pienso, ¿cómo te sientes sabiendo que estabas coqueteando con un chico? Preguntó Anko con tono burlón y luego habló con una voz que imitaba la de su amado Whisker-kun. Oh, Aku, qué manos tan suaves tienes. Ante esto, Naruto se sonrojó un poco con una sonrisa tímida mientras hablaba. Realmente no era mi intención coquetear con Aku-san. Solo estaba tratando de ser amable y terminé diciendo lo primero que se me vino a la mente. Aku, por su parte, simplemente sonrió y dijo: no te preocupes, aún así me alegró oírte felicitarme. Esto le valió un asentimiento y un pulgar hacia arriba del adolescente bigotudo. El usuario de hielo se giró hacia Ino y dijo: Ino-san, no sé si lo sabes, pero hace poco pude contactar con Sabusa-sama. Si le preguntas a GLaDOS, podría ponerte en contacto con... Una IA lo interrumpió a media frase. No. Negativo. No va a pasar. Sé lo que vas a sugerir, Aku, pero eso está completamente descartado. Una cosa era conectarte con Sabusa, ya que trabaja para la mente maestra, pero si conectaba a Ino con su padre, podría correr el riesgo de que dijera algo que no debería. No lo permitiré. Además, estamos a solo 2 días de Konoha.
Si es sinceramente el deseo del conductor, puede irse entonces. GLaDOS habló rápidamente. Espera un segundo, y no puede irse pero los demás no. ¿Qué demonios? Te inventas un montón de reglas cuando te conviene, ¿verdad? Gritó Sakura mientras señalaba al techo con aire acusador. Ah, ¿sí? ¿Por qué te preocupa eso? ¿Quieres dejar a Sakura y Gawa? Preguntó GLaDOS con sarcasmo, lo que silenció rápidamente a la pelirroja, quien negó lentamente con la cabeza, pues no quería dejar a Naruto. Entonces cállate y sigue adelante. La IA habló con dureza, visiblemente molesta. Parecía que no le gustaban las quejas inútiles. Ah. Casi olvido a mi querida directora. Pronto llegarán 2 nuevos prisioneros, con los saludos de la mente maestra. Espera que los disfruten mucho. Se llaman Oboro e Ingrid, anunció GLaDOS con una voz mucho más alegre, y al mencionar sus nombres, los hermanos Igawa se quedaron boquiabiertos y miraron al techo. ¿Acabas de decir Oboro e Ingrid? GLaDOS, descríbelos. Rápido. Asahi pidió casi desesperadamente, esperando y rezando para que los nombres fueran solo una coincidencia. Veamos, es cierto. Según los registros de inteligencia, tienes una historia bastante interesante con ellos, ¿verdad? Oboro, como sabes, es una mujer de cabello castaño. E Ingrid, a pesar de su apariencia humana, es en realidad un demonio de cabello rosa y piel morena. GLaDOS respondió rápidamente con una risita. ¿Las conocen? Preguntó Naruto a las hermanas Igawa, y por lo que pudo ver, las hermanas debían tener una relación hostil con las mujeres antes mencionadas. Asahi suspiró profundamente mientras se pasaba una mano por el pelo y respondió. Desafortunadamente. Oboro es infamemente conocida como la traidora Taimanin, y ha sido mi enemiga durante años. Creí haberla matado, pero logró burlar a la muerte. Además, tiene una poderosa habilidad hipnótica. Hagas lo que hagas con ella, lo único que nunca debes hacer es confiar en ella. Jamás. A mucha gente le han degollado con sus garras por confiar en ella. Ingrid es una demonio conocida como la Caballero del Infierno. Sin embargo, tiene su propio código de honor, a pesar de ser la segunda de un viejo enemigo nuestro al que le ha jurado lealtad. Nos hemos enfrentado varias veces en el pasado, aunque yo tendría cuidado, pues es muy fuerte. Sin embargo, no creo que le haga daño a un joven como tú. Aún así, te recomiendo precaución. Parece una pareja divertida. Bueno, supongo que ya lo haremos cuando llegue el momento, reflexionó Naruto mientras se sentaba en una cabina abierta y tarareaba en voz baja, pensativo. Si no lo supiera, parecía casi como si la mente maestra no solo le proporcionara mujeres para el amor y el placer, también parecía que intentaba darle o construir para él su propio ejército privado. Anko Mitarashi, su amiga de toda la vida y figura destacada del departamento de TI de Konoha. Asahi y Sakura Igawa, 2 poderosas kunoichi cazadoras de demonios que dirigían su propia academia, repleta de otras poderosas kunoichi. Aku, usuaria del linaje y aprendiz de Zabuza Momochi. Ino Yamanaka, heredera de su clan y de sus técnicas de lectura mental. Y ahora, Oboro e Ingrid, que parecían ser poderosos y peligrosos por derecho propio. El patrón estaba definitivamente ahí. Si su presentimiento era cierto, entonces este tren no solo estaba destinado a ser una prisión, ni siquiera un resort de lujo que permitiera viajar al extranjero sin obstáculos, también podría funcionar como una base de mando móvil. Podría ser que otro objetivo de la mente maestra fuera a ponerlo en contra de Konoha y obligarlo a declararle la guerra. Tenía que admitirlo, la idea de la venganza lo atraía después de sufrir ese infierno, pero se resistía a librar una guerra abierta y arriesgar a sus seres queridos. También había inocentes en Konoha que no le habían hecho ningún daño, y personas que aún apreciaba, como los Ichiraku. Suponía que su decisión dependería del Sandaime. Si intentaba mentirle o seguía intentando ocultar su pasado, se desataría un infierno. En otro lugar, en un casino. Otra vez no. ¿Quién es esta chica? Es completamente invencible. No es humana. Es un monstruo. Exclamó un jugador de póker anónimo y desconocido que gritó desesperado, desplomándose en su asiento. Lo había perdido todo. Su dinero, su casa, su ropa, incluso su cabello. Esa cosa, se lo había arrebatado todo. Él tampoco fue la única víctima.
Decenas de otros jugadores estaban esparcidos por el casino, con el alma desbordada, despatarrados en sus trajes de cumpleaños. El monstruo en cuestión se veía recostado en una silla que más parecía un trono, con los pies apoyados en las espaldas de otros jugadores a los que había arruinado minutos antes. Ja 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 ja. Eso es todo lo que tienen, malditos cerdos. Estoy seguro de que los monos que lanzan mierda podrían jugar mejor que ustedes. Ja ja ja. Bueno, parece que todavía tenemos un idiota que sigue jugando. Sentada frente al monstruo estaba nada menos que la legendaria Sanin Tsunade Senju, una ninja médica de renombre mundial y una aficionada al juego que había acumulado innumerables deudas. La rubia Sanin sonreía con confianza, incluso a pesar de las almas y cuerpos destrozados de otros jugadores, permanecía impasible ante su oponente. Debo decir que estoy bastante impresionada. Creo que nunca había visto a alguien vaciar un casino tan rápido, dijo Tsunade con una sonrisa. Detrás de la Senju estaba su fiel y leal ayudante y aprendiz, Shizune, quien se mordía las uñas nerviosamente mientras Tonton, el cerdo mascota de Tsunade, imitaba a la mujer de cabello negro mordiéndose los cascos. No creo haber entendido tu nombre, dijo Tsunade con naturalidad, segura de su victoria, ya que tenía una escalera de color gracias a su mano. La misteriosa chica sonrió como un tiburón hambriento listo para darse un festín mientras respondía. No importa. Sé quién eres, Tsunade Senju. Sinceramente, me decepciona muchísimo solo verte. Oí que eras una zorra cabrona capaz de destrozar montañas con el dedo meñique. Yo solo veo a una pequeña zorra triste con un pecho enorme y poco más que el nombre de un clan muerto. Ja ja ja. La Sanin apretó los dientes, sintiendo un fuerte deseo de golpear a la chica hasta dejarla inconsciente, pero mantuvo la calma y sonrió con sorna, consciente de que intentaba sacarla de quicio. Sí, sí. Palos y piedras. Ya lo he oído todo. Ahora, deja las cartas y demuéstrame lo que tienes. En lugar de complacer a la mujer, la misteriosa simplemente se quedó mirando al Senju, con sus ojos brillando de un azul misterioso y una sonrisa imperturbable. Un silencio incómodo invadió el casino, salvo por los gemidos de todos los jugadores a los que ya había aplastado y exprimido, hasta que preguntó, ¿y qué le pasó a tu antiguo novio? ¿Cómo se llamaba? Dan. Qué lástima lo que le pasó. Busqué su historial. Guapo, pero no tanto como mi verdadero amor. Tsunade parpadeó y gruñó, apretando el puño con furia mientras hablaba. ¿Qué demonios acabas de decir? Ni te atrevas a mencionar a Dan. No tienes derecho. Si dices una cosa más sobre él, te parto la cara, pequeña zorra pintada. Ahora enseña esas cartas de una vez. La desconocida se rió entre dientes con una locura apenas contenida mientras respondía. ¿Qué? Te herí los sentimientos. Crece, cabrón. Tú eres una kunoichi, él era un shinobi, lo más probable es que se hubieran muerto en cualquier momento, pero él mordió el polvo primero. ¿Qué demonios haces para honrar su memoria? Vas por ahí bebiendo pis de vaca que se supone que se hace pasar por alcohol de mierda y te juegas la vida y el dinero, estafando a otros para conseguir más dinero solo para poder seguir desperdiciándolo en el retrete de tus vicios descontrolados. Ante esto, tanto Shizune como Tsunade solo pudieron parpadear al ver el cambio de actitud de la chica. Era casi como si se hubiera convertido en otra persona en un abrir y cerrar de ojos. Oh bu pu pu pu. ¿A esto le llamas luto? ¿A esto le llamas duelo? Te estás volviendo loca porque no eres lo suficientemente mujer como para aceptar su muerte. ¿Cuándo carajo te vas a dar cuenta de que ya estaba muerto en la mesa de operaciones? Estaba muerto. Muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Leí la autopsia, sus malditas entrañas eran papilla y maldito excremento de cerdo. No había forma de salvarlo. Te creías lo máximo, pero cuando te enfrentaste a un paciente al que no podías salvar, y nada menos que a tu propia prometida, simplemente decidiste decir a la mierda. Renunció y portarte como una perra. Madura de una vez. Tsunade estaba furiosa, con la cara roja como un tomate y los hombros le subían y bajaban, casi hiperventilando al incorporarse por completo. Ya había oído suficiente, esta zorra estaba muerta. Oh, Tsunade-chan.
Antes de que pienses en partirme la carita como una sandía, ¿te has preguntado alguna vez qué clase de técnica podría hacerle eso a tu querido prometido? La desconocida habló, y su tono grosero y agresivo fue reemplazado por una personalidad más tierna, con una sonrisa que podría causar diabetes. Ante su pregunta, la mujer Senju hizo una pausa y preguntó, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Te pregunté, ¿alguna vez te preguntaste qué clase de técnica podría hacerle eso a tu prometido? ¿Te quedaste siquiera a leer el informe de la autopsia? Lo revisé, y las heridas coincidían perfectamente con cierto jutsu que mató a muchos ninjas de Io en la anterior guerra shinobi. Que yo sepa, solo hay una técnica de esa naturaleza capaz de hacer que las entrañas de una persona implosionen, y solo fue usada por 2 hombres. ¿Sabes de qué hablo, verdad? Besos y abrazos. El desconocido habló con una sonrisa y un guiño. Eso es, no puede ser, murmuró Tsunade, con el rostro lleno de horror mientras viejos recuerdos que había reprimido por su trauma regresaban a ella. La imagen del cuerpo de Dan llenó su mente junto con la imagen de sus órganos y entrañas destrozadas. Era un milagro que todavía se aferrara a la vida en esa mesa de operaciones. ¿Qué? ¿No me crees? Dime lo que quieres, ¿por qué no vuelves a Konoha, buscas la autopsia y el expediente de Dan y lo ves tú mismo? Ah, yo también me doy por vencido. Nos vemos. Hasta luego. Jajaja. La misteriosa chica habló mientras dejaba sus cartas sobre la mesa y se alejaba saltando, mientras pisoteaba deliberadamente las caras y las ingles de cualquier jugador arruinado que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Tras un largo silencio, Tsunade gruñó brevemente y luego le dijo a su aprendiz, Shizune, recoge nuestras ganancias lo antes posible. Vamos a Konoha, quiero resolver este asunto antes de que me vuelva loca. A petición del Sannin, la ayudante de cabello negro asintió al instante y comenzó a reunir dichas ganancias con la ayuda de Tonton. Si sus cálculos eran correctos, todas estas ganancias sin duda valían cientos de millones de ryō, tal vez incluso más de 1000 millones. Tonton vio entonces las cartas de la misteriosa mujer y, por curiosidad, las volteó. El cerdo gruñó con fuerza, atrayendo la atención de Tsunade y Shizune, quienes vieron que la desconocida tenía una escalera real. Una escalera real. Si la hubiera jugado, habría ganado con creces. ¿Qué demonios? Ganó todo eso, y luego lo tiró todo por capricho. ¿Quién demonios era esa chica? Exclamó Tsunade, atónita, ¿quién en su sano juicio tiraría todo ese dinero con tanta facilidad? No tengo ni idea, Tsunade-sama, pero por alguna razón, tengo la sensación de haberla visto antes, aunque no recuerdo dónde, respondió Shizune. Se encogieron de hombros y continuaron reuniendo sus ganancias. Con todo esto, podrían pagar fácilmente la deuda del Sannin. Tsunade susurró para sí misma, mientras pensaba en su prometido fallecido. Dan, te prometo, que descubriré la verdad. Si esa chica decía la verdad Y. Juro, que si es verdad, entonces demoleré Konoha con mis propias manos y mataré a ese bastardo. Capítulo 10. Fantasmas del pasado. En una caverna oscura, en algún lugar bajo la aldea de Konoha, se veía a Dan Soshimura sentado en su escritorio, regodeándose en silencio, ya que todo marchaba según lo planeado. El gobierno de la aldea estaba sumido en el caos. Hiruzen se había encerrado en su oficina mientras esperaba la llegada de Jiraiya, y la aldea se sumía lentamente en el miedo y la paranoia, presa del pánico ante un enemigo invisible. ¿Entonces convenciste a Tsunade de regresar a Konoha?, preguntó Danzo mientras miraba un pequeño dispositivo en su escritorio que mostraba el rostro de una mujer envuelta en sombras. Su identidad era un misterio, salvo el apodo de mente maestra. Sí, por así decirlo. Jajaja. Puede que le haya avisado sobre las circunstancias de la muerte de su prometido. En cuanto vea bien el informe de la autopsia, quizá quieras ponerte a cubierto. Jajaja. Respondió la mente maestra mientras se limaba las uñas con naturalidad. Entendido y perfectamente aceptable.
Será el instrumento perfecto para eliminar a uno de los únicos candidatos viables para reemplazar a Hiruzen, y aún mejor es el hecho de que no tiene ningún deseo de tomar el manto de Hokage para sí misma, lo que me permitirá tomar el título una vez que el puesto quede vacío, reflexionó Danzo en voz alta con una leve sonrisa de satisfacción. Esta chica podía estar loca, pero era astuta y contaba con abundantes recursos y dinero, lo que la convertía en una valiosa aliada. Sin embargo, su ayuda tuvo un alto precio, ya que exigió tomar al Kyuubi Jinchuriki. Sin embargo, a la larga, valió la pena, ya que significaba que ascendería al poder y tendría el control de la aldea. Se decía que los Yonbi y los Gobi Jinchuriki habían abandonado sus aldeas. Si lograba localizarlos y obligarlos a servidumbre, el Kyuubi no sería necesario. He cumplido mi parte del trato. Te di libre acceso a la aldea, a los archivos personales y a todo lo que necesitabas. ¿Cuándo me convertiré en Hokage? ¿Cuándo morirá Hiruzen? Preguntó el halcón de guerra con impaciencia. Había esperado muchos años una oportunidad como esta, y se había cansado de esperar y doblegarse ante su eterno rival. Quería convertirse en Hokage ya. La mente maestra cambió de dulce y alegre a molesta y agresiva en un instante mientras espetaba. Cállate la boca, viejo pedazo de mierda retorcido. Te conviertes en Hokage cuando yo diga que te conviertas en el maldito Hokage. Solo tienes que sentarte, esperar como un buen perro, y luego ver cómo le arranco los intestinos a Konoha, los uso para atarlos con una linda pajarita y luego lo corto con un cuchillo de mantequilla oxidado. ¿Lo tienes, o tengo que gritarle a todo el mundo sobre las modificaciones que hiciste en tu propio cuerpo? Ante eso, Danzo guardó silencio y se llevó la mano al lado lesionado del cuerpo, sabiendo que se refería a su ojo trasplantado y a su brazo mutado. Si bien había ocultado cuidadosamente sus numerosos crímenes, ese era uno que no podría ocultar tan fácilmente si lo exponían. Realmente quería usar la técnica hipnótica de Shisui con ella, la Koto Amatsuki, pero decidió no hacerlo, ya que quería reservarlo como último recurso. Además, mientras siguiera cooperando con ella, ambos obtendrían lo que querían. Era un beneficio mutuo. Sin embargo, lo que más le irritaba era no poder encontrar información sobre esta mente maestra. Había buscado y buscado pistas o trapos sucios que le dieran ventaja, pero ni siquiera su vasta red de información y contactos habían podido encontrar información sobre ella. Era casi como si no existiera. También le irritaba profundamente permitir que hiriera y pisoteara su orgullo, aunque, dado lo que estaba en juego y las recompensas que le esperaban, se tragaría su orgullo por el momento. En fin, la diversión ya no tardará mucho. Jajaja. En cuanto Naruto-kun regrese a Konoha, las fichas empezarán a caer y lo demás se solucionará solo. Después de todo lo que ha aprendido, no querrá saber nada de Konoha. Jajajaja. La mente maestra habló con una gran sonrisa, mostrando una dentadura blanca como la perla. No entiendo ni la mitad de lo que dices. ¿No puedes hablar como una persona normal? Preguntó Danzo molesto, lo que provocó que la misteriosa mujer se riera a carcajadas mientras se daba una palmada en la frente. Se rió tanto que se le cayó una lágrima, que se secó y luego se enderezó, y por primera vez desde que Danzo había sido contactado por ella, parecía casi normal. Me han llamado de todo. Loca, malvada, demente, insana, monstruo, bruja, maníaca, sociópata, la lista es interminable. Lo único que me puedes llamar que realmente me insulte es normal. No sé tú, pero a mí me parece bien ser un monstruo. A los monstruos no les importa lo que piensen los demás. Simplemente hacen lo que hacen sin importarles nada. La mente maestra habló con una voz inusualmente tranquila, de hecho, daba bastante miedo, ya que el halcón de guerra sintió un escalofrío en la espalda. Entonces, su expresión y comportamiento cambiaron de nuevo mientras aplaudía y hablaba alegremente. Ten paciencia un poco más. Todos recibirán su merecido a su debido tiempo. Hasta luego, adiós por ahora. Tras decir eso, cortó la comunicación y la pantalla frente a Danzo se quedó en blanco, lo que permitió al anciano Arauk dejar escapar un suspiro de alivio. Cuanto antes terminara este asunto con esa diableza, mejor. Hasta el momento, sin embargo, había cumplido su palabra. Ahora bien, era hora de que redactara un discurso adecuado para cuando se convirtiera en Hokage.
Sin duda, disfrutaría mucho de ello cuando finalmente llegara su momento de tomar las riendas de la aldea y guiarla por el buen camino. Mientras tanto, a bordo del Uso Express. Buenos días, clase. Bienvenidos a otro día de aprendizaje y educación. Veo que tenemos otra cara que nos acompaña hoy. Habló el robot profesor de la clase con su habitual voz alegre y molesta, mientras señalaba a Aku, quien estaba encadenado a su asiento. ¿Qué estoy aquí?, preguntó el usuario de hielo, visiblemente confundido. Desde el primer momento en que despertó, unos robots prácticamente lo sacaron de la cama, lo vistieron y lo llevaron al aula, donde los obligaron a ver ese extraño video de introducción. Sí. Yo también tengo curiosidad. Pensaba que esto era solo para mujeres, para que se acostumbraran a amar a Naruto-kun. Sakura habló encogiéndose de hombros levemente, lo que provocó que los demás asintieran, ya que parecía un poco extraño. Se suponía que Aku también formaba parte del culto amoroso de Naruto. No parecía que le gustaran los chicos, pero Aku sin duda sería atractivo para muchísima gente, como mínimo. El robot profesor ignoró sus preguntas y en su lugar anunció: me gustaría anunciar que tanto Anko Mitarashi como Asahi Igawa han sido etiquetadas como graduadas por nuestro querido amigo GLaDOS. Como tal, ya no están obligadas a asistir a nuestra clase. De todos modos, siempre serán parte de nuestra feliz familia. En ese momento, las ataduras que mantenían a Anko y Asahi atadas a sus escritorios se soltaron con un clic. Ambas se graduaron. ¿Por qué? ¿Qué hicieron para merecerlo?, preguntó Ino, preguntándose por qué de repente les habían dado un pase libre de clase. Las dos kunoichi en cuestión intercambiaron miradas, preguntándose lo mismo, pero pronto llegaron a la única razón lógica que las diferenciaba de las demás. Ambas se habían acostado y tenido sexo con Naruto. Sus rostros se sonrojaron un poco, algo que no pasó desapercibido para los demás. Ino ató cabos rápidamente al murmurar: ah, así es. Se sonrojó profundamente ante las obvias implicaciones. Una gran parte de ella deseaba ser más competente en las técnicas mentales de su clan. Tal vez así podría hacer algo con este maldito lavado de cerebro, pero sin comprender completamente el proceso y debido a su inexperiencia, probablemente acabaría haciendo más daño que bien. Aunque era muy discutible si lo que sentían por él era real o inventado, lo cierto era que Naruto no era de los que se aprovechaban de ellos por ningún motivo. Por ahora, tenía que soportarlo hasta llegar a casa. Por un breve instante, tanto Anko como Asahi parecieron inseguros de qué hacer en ese momento, pues no se esperaban esto. Por ahora, una copa les parecía un buen comienzo, ya que les permitiría ordenar sus pensamientos. Sin decir palabra, salieron del aula en silencio, dejando a los tres estudiantes presentes dentro, pues sabían que sería inútil luchar contra la maquinaria. Cualquier intento de sacarlos sin duda les traería consecuencias. Sakura suspiró al ver los auriculares descender del techo y la máscara de respiración acercarse a su rostro con expresión aburrida mientras murmuraba: todo sigue igual. En el fondo, Ino permitía a regañadientes que las máquinas cumplieran su propósito, ya que no tenía sentido luchar contra ellas. Aku seguía preguntándose por qué lo obligaban a hacer esto. Por ahora, no le quedaba otra opción que seguir el ejemplo de los demás y ver qué le deparaba la situación. No estaba seguro de cómo sentirse al amar a alguien. Claro, le importaba Zabuza, quien era su maestro, amo y, a veces, incluso una figura paternal reticente. Sin embargo, debido a su servicio a Zabuza, Aku nunca había tenido el tiempo ni la oportunidad de entablar relaciones sexuales ni siquiera románticas. Esto sin duda sería una experiencia de aprendizaje para él, y su amo le dijo que hiciera feliz a Naruto, así que eso era lo que haría. El aroma a cerezas inundó las fosas nasales de Aku y su visión se nubló al ver los colores que llenaban su vista, pues el proceso había comenzado. Al comenzar la clase, la puerta del aula se abrió, revelando a Naruto, quien suspiró para sí mismo al ver a Ino y Sakura en el proceso de acondicionamiento. Pobrecitas. Le sorprendió que Anko y Asahi no estuvieran presentes y que Aku sí estuviera allí. Por ahora, el rubio decidió no cuestionarlo, creyendo que era parte de las enfermizas tretas de GLaDOS o del cerebro. Tarareó para sí mismo y decidió mojarse el silbato con algo de beber. Entró al vagón comedor, donde encontró a sus dos amantes, que ya estaban sentados tomando una copa.
E inmediatamente notaron su presencia y lo saludaron con una gran sonrisa. Él les devolvió el saludo y dijo, «Buenos días. ¿Se están saltando la clase?», preguntó esto último por curiosidad. Asahi se sentó en el taburete de al lado, cediendo el paso para que él pudiera sentarse entre ellos. Tomó asiento y pidió una bebida, mientras Anko respondía su pregunta. «Parece que nos graduamos después de acostarnos contigo. Así que ya no tenemos que asistir». Ante eso, el rubio soltó un pequeño «oh», ya que era la única respuesta que podía dar en ese momento. Sus amantes no pudieron evitar notar su reacción. Dudaban si sería prudente decir algo o intentar consolarlo, pero no sabían qué decir. Además, parecía algo distraído. Anko sonrió y le dio un toque en las mejillas mientras decía, «Oye, Naruto-kun. ¿Qué tienes en mente? ¿Piensas en acostarte con los dos a la vez?», bromeó con una risita, esperando obtener una respuesta suya. Sorprendentemente, ni siquiera se sonrojó al tomar un sorbo de alcohol y luego respondió, «No. No estoy pensando en eso ahora mismo. Solo estaba pensando, puede que la mente maestra esté loca, pero mucho de lo que me mostró y me dijo tiene mucho sentido». Lo único que no respondió abiertamente fue sobre las circunstancias exactas de mi nacimiento, en gran parte porque ni ella misma lo sabía. Sin embargo, hay un ser que podría tener algunas respuestas. Dejó la frase en suspenso, las dos mujeres se miraron, antes de que Anko se diera cuenta de a dónde quería llegar. «Espera, ¿no hablarás en serio? El Kyuubi. ¿De verdad quieres pedirle respuestas? ¿Cómo sabes que no te mentirá ni intentará engañarte?». Ante esto, el Uzumaki se encogió de hombros y respondió, «No lo sé, pero es mi única oportunidad. Dudo que el viejo Jiraiya lo sepan, e incluso si lo supieran, probablemente no me lo dirían. Así que el Kyuubi es mi única oportunidad de aprender más. Espero que al menos sea razonable». «¿Has hablado alguna vez con el Kyuubi? ¿No sería hostil?», preguntó Asahi con preocupación. Incluso en su tierra natal, ella y sus compañeros Taimanin conocían las historias sobre las capacidades destructivas de los Big-Mu. En respuesta, Naruto respondió, «Probablemente. Soy la prisión del Big-Mu. Sin embargo, espero que acepte compartir lo que sabe, o tal vez podamos llegar a algún tipo de intercambio. Además, nunca he contactado con él, pero supongo que habría tenido que hacerlo en algún momento de mi carrera como shinobi. Mejor que sea ahora. Deséame suerte». Dicho esto, terminó su bebida y decidió ir al jardín botánico a meditar un rato con la esperanza de establecer contacto con la bestia. Tanto Anko como Asahi asintieron, deseando y rezando en silencio por su éxito. No estaban seguros de qué esperaba encontrar ni de qué podría revelar la bestia, pero esperaban que le ayudara a encontrar un respiro al pobre chico. Dentro del jardín botánico, Naruto estaba sentado en la postura del loto, con los ojos cerrados, concentrado en el sonido de la cascada cercana, mientras intentaba hablar con el Kyuubi. «Oye Kyuubi. No sé si me oyes, pero tenemos que hablar. Hay algo que quiero preguntarte. Si me oyes, por favor, dime algo». Naruto habló mentalmente, esperando que la bestia pudiera oírlo. Tras unos segundos de espera, no recibió respuesta, lo que sugería que el zorro lo ignoraba o no lo había oído. Repitió su petición mental una segunda vez, con la esperanza de alcanzar al Big-Mu, pero seguía sin obtener respuesta. Una tercera, una cuarta, una quinta vez, todas tuvieron el mismo resultado. Ninguna respuesta. Finalmente, al sexto intento, sintió algo. Casi parecía que lo arrastraban hacia algún lugar y todo a su alrededor estaba frío y húmedo. Al abrir los ojos, se encontró de pie en una especie de alcantarilla, con una enorme puerta delante y, tras ella, un par de enormes ojos rojo rubí con una pupila negra entreabierta. «Así que, eres mi anfitrión. Por fin nos encontramos. Me preguntaba cuándo aparecerías. Perdona por no responder, lo intenté. Este sello nos impide comunicarnos activamente, aunque logré atraerte a tu paisaje mental para que pudiéramos hablar, lo cual me facilitó mucho las cosas porque realmente querías hablar. Ahora bien, ¿qué puedo hacer por ti?», respondió el Kyuubi con un tono sorprendentemente educado, aunque también con un ligero matiz de irritación. Parecía que al Kitsune no le gustaba la gente. Naruto pensó que sería mejor no desperdiciar el tiempo del Kyuubi y dijo,
Antes que nada, y para evitar posibles confusiones, ¿estás al tanto de lo que ha estado pasando últimamente? El zorro soltó una risita que hizo retumbar toda la cámara antes de responder. Ah, lo soy. Normalmente no presto mucha atención a tu vida aburrida y monótona, pero últimamente las cosas se han puesto interesantes. Un tren, máquinas autónomas, clases de lavado de cerebro y una mente maestra misteriosa y claramente loca. Un espectáculo bastante divertido para mí, y ahora por fin has venido a preguntarme sobre la noche de tu nacimiento. Si hubieras tenido el ingenio de venir a verme antes, tal vez toda tu vida habría cambiado, quizás para mejor. Naruto hizo una mueca ante el evidente tono burlón del Kyuubi, pero el Uzumaki no pudo rebatirlo, ya que el zorro tenía razón. El joven bigotudo suspiró y dijo, más vale tarde que nunca, supongo. Vamos. Cuéntame. Cuéntame sobre mis padres, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué atacaste con Oya? ¿Por qué falló el sello que te retenía en mi madre? Cuéntamelo todo. El Biju dejó escapar un profundo bufido e inspeccionó sus garras por unos instantes. Una hilera de dientes afilados emergió de la oscuridad de la jaula de la bestia mientras hablaba con un tono uniforme. Tan exigente, aunque dadas tus circunstancias actuales, supongo que no puedo culparte. Probablemente debería haber sabido que ella habría hecho un esfuerzo adicional por ti. Ante eso, el Uzumaki arqueó una ceja e inclinó la cabeza antes de preguntar. ¿Ella? ¿Ella quién? ¿Quieres decir que sabes quién es la mente maestra? ¿Cómo? Ante su pregunta, el Kyuubi mostró un brillo ligeramente divertido mientras golpeaba la jaula con una garra. Pobre Naruto-kun. Tan perdido. Tan confundido. Como un corderito perdido en la llanura. Si no fuera por ella, habrías seguido siendo un corderito tonto que habría caído felizmente por el borde de un acantilado a una picadora de carne si tus pastores lo hubieran dicho. El Kitsune habló, aunque había indicios de burla, también parecía haber verdades mezcladas. Jiraiya y el anciano, dijo Naruto, suponiendo que esos dos eran los pastores a los que se refería el zorro. Lo pillé en una. Te diré que, puedes preguntarme sobre la noche de tu nacimiento y tu familia, o sobre la mente maestra y su conexión contigo. Solo puedes elegir entre una u otra. El Kitsune habló mientras arrastraba lentamente una garra por los barrotes de metal que lo separaban de la adolescente bigotuda, haciendo saltar chispas junto con un horrible chirrido que hizo que la rubia se estremeciera de incomodidad. ¿Por qué solo uno? ¿Para qué decírmelo? Esperaba algo de resistencia por tu parte, así que ¿por qué cooperas? Preguntó con cautela, lo que le valió una mirada fulminante de la bestia antes de que se relajara y sonriera ampliamente desde la oscuridad. ¿Por qué solo uno? Porque sería aburrido si lo contara todo. ¿Para qué decírtelo? Digamos que es una especie de disculpa, o quizás una deuda, ya que eres mi anfitrión. Además, ¿qué esperabas? ¿A un viejo cascarrabias o algo así? No soy tan mezquino. Desde luego, no pediste ser mi anfitrión, aunque creo que debería mencionar que no eres el único que sufre de soledad. ¿Cómo crees que te sentirías después de estar hacinado en una jaula tras otra, atrapado, completamente solo, sin nadie con quien hablar para salvarte mientras te hundes en tus pensamientos y recuerdos, todo por la idea de paz de algún santurrón niño hombre? Después de que el Kitsune terminara su discurso, el Uzumaki se encogió un poco mientras reflexionaba sobre sus palabras. Supongo que tienes razón. Eso es horrible. Admitió sin reservas, ya que, en su opinión, eso parecía un destino peor que la muerte, además de que sin duda sería una razón sólida y válida para que los Biju odiaran a los humanos. A pesar de su burla, no mostró ninguna hostilidad real hacia él, ojalá al menos pudieran cooperar. El Uzumaki se aclaró la garganta y dijo, por favor, cuéntame sobre la noche de mi nacimiento y mi familia. Si lo haces, puedo intentar hacer que este lugar sea más cómodo para ti. Este entorno de alcantarilla es bastante deprimente. Ante su oferta, la bestia sonrió cálidamente y respondió, extendiendo una rama de olivo, ¿eh? ¿Tan difícil fue? Sé bueno conmigo y yo seré bueno contigo. Bueno, supongo que empezaré diciendo que la mente maestra decía la verdad. Tus padres son los Yondaime y tu madre fue tu predecesora.
El adolescente bigotudo asintió mientras se sentaba en el suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho y respondiendo: ya me lo imaginaba. Simplemente, tenía mucho sentido. Si mi madre hubiera sido la anfitriona anterior, obviamente yo la reemplazaría, y además, me cuesta imaginar a Lokage pidiéndole al hijo de otra persona que lleve semejante carga. Ahora bien, ¿qué hay de Jiraiya? Créeme cuando te digo que no fuiste elegido, literalmente no había nadie más que pudiera contenerme. Tu padre eligió a su sensei, Jiraiya, como tu padrino, porque hizo un libro hace unos años del que tomaste tu nombre. Explicó el kitsune mientras inspeccionaba sus garras de nuevo. Después de un silencio incómodo, Naruto preguntó: ¿y eso se traduce en material del padrino como? ¿Qué va? Tu padre era un buen luchador, y poco más. De hecho, era un idiota en todo lo que no fuera shinobi. El Kyuubi explicó con desdén, obviamente sin importarle mucho el Yondaime, lo cual no era de extrañar, ya que él era el responsable de sellar a la bestia. ¿Qué pensaba mi madre de él entonces? ¿Tienes idea de por qué Jiraiya estaba tan interesado en mí como para sabotear mi educación? Preguntó el adolescente bigotudo, preguntándose qué llevaría al Sannin a hacer algo tan cruel. A tu madre, Kusina, nunca le cayó bien ese viejo pervertido. De hecho, intentó ligar con ella varias veces, incluso estando embarazada de ti, y luego ella lo golpeó. En fin, Jiraiya parecía obsesionado con una profecía que escuchó del gran Saku anciano. Algo sobre un niño de la profecía que revolucionaría o destruiría las naciones shinobi y todas esas vagas profecías. El zorro respondió, y al final de su explicación, Naruto, comprensiblemente, se puso furioso. Esa es la razón. Alguna maldita profecía que escuchó de alguna vieja rana. Gritó Naruto furioso, poniéndose de pie de un salto y dando vueltas, mientras el zorro parecía encontrar la situación divertida. Sí. Nunca me interesó mucho ese asunto de la profecía. Demasiado abierto a la interpretación, demasiado vago. Aunque no debe ignorarse por completo, no vale la pena rascarse la cabeza hasta que sangre. De todos modos, ni siquiera hemos llegado a lo jugoso. Y me refiero a lo apetitoso. Habló el Kyuubi, sacando al rubio de su enojo mientras miraba a la bestia con expresión interrogativa. Entonces frunció los labios, apartando por un momento cualquier pensamiento sobre Jiraiya antes de decir: sí, la mente maestra mencionó esto. Dijo que el sello de una Jinchuriki hembra se debilita al dar a luz. El Yondaime era un maestro de sellos de renombre mundial, así que ¿qué salió mal? En lugar de responder de inmediato, el kitsune seguía mirando sus garras, casi como si quisiera dejarlo en suspenso a propósito. Finalmente, la bestia respondió: una interferencia externa fue lo que falló. Mientras tu padre mantenía el sello unido, ni siquiera un minuto después de tu nacimiento, apareció un hombre con una máscara y te secuestró, tomándote como rehén. Mientras tu padre estaba distraído intentando salvarte, Mask-san usó un pequeño truco de cebo y cambio para secuestrar a tu madre, y luego me arrancó a la fuerza destruyendo el sello. ¿Quién es? ¿Qué sabes del enmascarado? Preguntó Naruto, apretando los puños. Para la mayoría, uno se preguntaría si el Kyuubi decía la verdad, sin embargo, el rubio Uzumaki tenía la fuerte sensación de que el kitsune no mentía, lo cual se reforzó al notar que el tema del enmascarado lo erizaba de ira y odio. No lo sé. Con gusto te diría quién es y cómo encontrarlo si lo supiera. Desafortunadamente, no poseo ese conocimiento crucial. Lo que sí sé es que posee un ojo Sharingan de un nivel inusualmente avanzado que le otorga habilidades especiales poco comunes entre los Uchiha, una de las cuales era una técnica que le permitía teletransportarse y volverse intangible. Además, su Sharingan era tan poderoso que me puso en un genjutsu, de ahí mi furia en Konoha. El Kyuubi explicó, lo que hizo que el Uzumaki se cruzara de brazos y reflexionara sobre las palabras del Big Move. La única persona que se sabe que te controla con éxito es Madara Uchiha. Supuestamente murió en el Valle del Fin, o bien no murió, o alguien descubrió algunos de los secretos de sus poderes. Sea como sea, el verdadero responsable de la muerte de mis padres y de mi sufrimiento, sigue suelto. Aunque, aún queda la pregunta de por qué lo hizo. Naruto reflexionó en voz alta, ahora todo empezaba a encajar.
El hombre enmascarado fue responsable del ataque del Kyuubi e indirectamente responsable de que la gente de Konoha lo maltratara. Jiraiya contrató a Iruka para mantenerlo prisionero en la academia Hiruzen, ocultó deliberadamente información vital sobre sus padres y su herencia Karai, parecía que el universo solo quería joderlo. El Kyuubi rió entre dientes mientras hablaba con voz divertida. ¿De verdad importa el porqué? Aún así, cometió el crimen. Punto final. Solo tienes que asegurarte de que la historia de Mask-san tenga un final violento. Recomiendo sacarle los ojos y tomar su cuero cabelludo como trofeo, algo para recordarlo. Naruto no le prestó mucha atención al kitsune en ese momento, pero tenía razón, el porqué era irrelevante. El adolescente bigotudo suspiró y concentró su mente, intentando cambiar su paisaje mental a algo más atractivo. El zorro cumplió su parte del trato, ahora él tenía que cumplir la suya. Tras unos instantes, el área cambió de una deprimente alcantarilla a un amplio campo con colinas ondulantes y exuberante césped verde. La puerta que encerraba al kitsune cambió y se convirtió en un gran collar que rodeaba el cuello del zorro. El Kyuubi estiró sus extremidades, admiró el nuevo entorno y dijo: sin duda, una mejora. Mucho mejor que esa alcantarilla. El zorro comentó con voz complácida mientras se rascaba el cuello un instante. Te añadiré más información más tarde. Además, ¿eres hombre o mujer? Sé que te llaman kitsune, pero no lo sé, preguntó Naruto con curiosidad, a lo que el kitsune rió entre dientes. En realidad, ninguna de las dos. No olvides que somos creaciones de chakra puro. Aunque podemos cambiar de forma si lo deseamos, según nuestras preferencias. Puedes referirte a mí como ella, ya que me inclino por una identidad más femenina. Respondió el kitsune, ganándose un asentimiento del Uzumaki, pues eso le parecía lógico. Una cosa más, ¿tienes nombre? Preguntó, ya que no quería referirse constantemente al zorro como Kyuubi. La bestia debía tener un nombre que se había puesto a sí misma o que le habían dado en algún momento de su existencia. Vaya. Tranquilo, chico. Aún no hemos llegado a esa etapa. Un biju no le da su nombre a cualquiera. Por ahora, nuestro asunto está concluido. Te sugiero que te vayas y les cuentes lo que has aprendido a los demás. Además tengo curiosidad por saber con quién te aparearás la próxima vez. ¿Con esa marimacha gorda? ¿Con tu linda compañera rubia? ¿O tal vez con ese adorable chico afeminado? El kitsune habló en un tono lascivo, lo que desconcertó al rubio, que se sonrojó un poco. El adolescente bigotudo frunció el ceño al decir: no creo que sea asunto tuyo, pervertido, y además, no me gustan los chicos. Ante sus palabras, la zorra solo rió más entre dientes y un brillo apareció en sus ojos, mostrando cierta diversión ante su negación. Quizás no. Da igual. Sigue siendo un encanto, y un buen trasero sigue siendo un buen trasero. Además, ¿qué puedo decir? Tengo que entretenerme de alguna manera, tu tiempo en la academia no fue muy interesante. El kitsune explicó encogiéndose de hombros, lo que hizo que Naruto pusiera los ojos en blanco y suspirara. Sí. Sus asuntos habían terminado. El Jinchuriki se obligó a abandonar su paisaje mental y, tras unos instantes, se encontró de nuevo en el jardín botánico del tren. Se levantó lentamente, con un crujido en las articulaciones. Tras unos segundos de estirar las extremidades, se dirigió al vagón restaurante donde había dejado a Anko Yasagi por última vez. Cuando entró al vagón comedor, encontró que todos estaban reunidos allí y que Aku tenía un dolor de cabeza evidenciado por una pequeña bolsa de hielo que estaba presionada contra su frente, sin duda para adormecer el dolor en su cabeza mientras todos los demás comían algunos bocadillos. La señora serpiente fue la primera en notar su presencia y preguntó: «Hola, Naruto-kun. ¿Cómo te fue con el viejo zorro?» El Jinchuriki apartó un asiento de una mesa y se sentó. Usó el respaldo para sostener los brazos y apoyó la barbilla en ellos. Respondió: «Mucho mejor de lo que pensaba. De hecho, el Kyuubi me ha dado mucha información». Ganando la atención de todos, comenzó a explicar que el Kyuubi confirmó su ascendencia, insinuó saber quién era el autor intelectual y, quizás lo más importante, afirmó que alguien más estaba detrás de los eventos de esa trágica noche. ¿En serio? ¿Alguien estuvo detrás del ataque del Kyuubi?
El maldito zorro también sabía quién era el cerebro. ¿Por qué no lo obligaste a decírtelo? ¿Cómo puedes confiar en lo que dice ese monstruo? Gritó Ino mientras golpeaba el mostrador con las palmas, lo que hizo que Aku se estremeciera y gimiera por el fuerte impacto y los gritos de Ino. Voz interior, por favor. Si no, dame una soga de una vez. Preguntó Aku mientras se pellizcaba el puente de la nariz, ganándose una mirada de disculpa de la heredera rubia, quien también murmuró lo siento al usuario de hielo. Su primera vez en esa máquina de lavado de cerebro fue como una patada en la cabeza. Naruto se aclaró la garganta y respondió. Probablemente podría haber forzado al Kyuubi. Probablemente podría haber manipulado mi propio paisaje mental para ayudar con eso, pero creo que sería mejor cooperar con la zorra si se puede razonar con ella. Sí, ella. Prefiere que la llamen mujer, pero eso no viene al caso. En fin, podemos saber más sobre la mente maestra más adelante. El Kyuubi tiene información que pocos tienen. Además, no me dio la impresión de que mintiera. No parece que le guste que la enjaulen ni la manipulen, así que dudo que hubiera mentido sobre el hombre enmascarado. Ante sus palabras, Anko intervino. Tiene mucho sentido para mí. Los Uchiha nunca han tenido escasez de chiflados hambrientos de poder. Apuesto a que Madara tenía algún tipo de aprendiz secreto o algo así antes de morir finalmente, y ese aprendiz está tratando de destruir Konoha en nombre de su sensei o algo así. No es inverosímil. Aunque por ahora no sabemos quién es ni dónde está. Deberíamos centrarnos en aquellos con quienes podemos lidiar. Jiraiya y el anciano. Habló Naruto, provocando un silencio rígido. Tenía razón, Jiraiya estaba claramente equivocado y la conducta de Hiruzen era, como mínimo, cuestionable. Por ahora, solo podían esperar, digerir en silencio esta nueva información y griega. ¿Quién sabe qué podría pasar después? Aún así, esto significa que, ni siquiera el Kyuubi tuvo la culpa de esa noche. Fue el enmascarado. Él es el verdadero malo aquí. Ino intervino pensativa, aunque parecía más bien que pensaba para sí misma. Naruto no estaba seguro de si hablaba consigo misma o se dirigía a todos, pero aún así respondió. Sí. La única pregunta ahora es, ¿quién demonios es el enmascarado? Casi todo el clan Uchiha ha desaparecido. Solo dos que sabemos con certeza que siguen vivos son Sasuke e Itachi. Podría imaginar a Itachi con la habilidad de controlar a Kyuubi, pero no veo por qué. Anko intervino. No. No es Itachi. Él y yo trabajamos juntos evacuando civiles de la batalla esa noche. El enmascarado tiene que ser otra persona. Vaya, esa fue una información interesante. Itachi tiene una coartada para el ataque del Kyuubi. Aún así, los devuelve al punto de partida, la identidad desconocida del enmascarado. Anko, ¿sabes si se contabilizó el paradero de todos los Uchiha tras la masacre Uchiha? ¿O hubo alguno que no se pudo identificar? Preguntó Naruto, preguntándose si alguien fingió su muerte durante la masacre. Siempre había creído que Itachi colaboró con alguien esa noche. Por muy hábil o talentosa que fuera una persona, el adolescente bigotudo se negaba a creer que un solo hombre pudiera cubrir todo un distrito de aldea por sí solo, sin dejar sobrevivientes ni dar la alarma. Ni siquiera Itachi podía ser tan bueno. Sí. Enviamos a toda la división TI a investigar todo y procesar los cuerpos. La mayoría murieron limpiamente. Supongo que Itachi quería matarlos rápida y discretamente. Un profesional como siempre, pero me estoy desviando. Confirmamos que todos los fallecidos estaban contabilizados. Tomamos huellas dactilares, dentales, ADN, etc. No encontramos nada sospechoso. Respondió la ama serpiente, provocando un suspiro de decepción en el Uzumaki. De acuerdo. Entonces, quizás más atrás, durante la guerra Shinobi, sugirió el adolescente bigotudo, lo que provocó que Aku levantara un dedo, sugiriendo que quería decir algo. El usuario de hielo dejó a un lado su bolsa de hielo y comenzó a masajearse las sienes mientras hablaba. Sabusa-sama a veces me contaba historias de guerra. Decía que la anterior guerra Shinobi fue bastante caótica y violenta. A veces, los Shinobi de Kiri que querían escapar de la lucha desaparecían. La mayoría de los que lo intentaban terminaban siendo asesinados por un especialista que se ganaba la vida rastreando y matando ninjas rebeldes.
Aunque, ¿quién dice que otros shinobi de aldea no intentaron lo mismo? Quizás algunos lograron escapar a lugares desconocidos. Como tu máscara-san, por ejemplo. Todos quedaron pensativos ante esta información, y Uchiha que fueron declarados muertos o desaparecidos durante la anterior guerra shinobi. Debían de ser muchos. Sin embargo, GLaDOS busca una lista de los Uchiha que murieron o desaparecieron. Pidió Naruto, y enseguida apareció un cable con tentáculos y una pantalla con los nombres de todos los Uchiha, y aún quedaban muchos. Filtren los nombres de aquellos cuyos cuerpos fueron recuperados o se confirmó su destrucción, pidió Asahi, lo que provocó que la IA aceptara en silencio, ya que la gran mayoría de los nombres estaban tachados. No era de extrañar, ya que el clan Uchiha se aseguraba con sumo cuidado de que su Sharingan no fuera robado. Aún hay demasiados nombres, necesitamos más información. Espera, me pregunto, ¿alguno de los nombres de la lista tiene alguna conexión con mis padres? Preguntó Naruto con los brazos cruzados. Desde su perspectiva, el enmascarado parecía haber tenido a su familia en la mira hace tantos años. ¿De verdad quería al Kyuubi? ¿O era un rencor personal? GLaDOS realizó el filtro necesario, y solo quedó un nombre en la lista: Obito Uchiha. GLaDOS, dame información sobre ese Obito. ¿Quién es? Pidió Naruto, y entonces apareció la foto de un adolescente con gafas protectoras. El rubio creyó ver un parecido entre él y ese Obito. GLaDOS entonces comenzó a hablar. Obito Uchiha, miembro del anterior grupo del equipo 7 encabezado por Minato Namikaze. Sus compañeros Rin Nohara, un ninja médico consumado y casi pródigo, y Kakashi Hatake, un conocido prodigio y hábil rastreador, se convirtieron en candidatos a Capitán Anbu a temprana edad. Obito murió al intentar rescatar a su compañero Rin y fue enterrado vivo en un derrumbe. Antes de quedar completamente enterrado, le pidió a Rin que le transfiriera su ojo a Kakashi, quien recientemente lo había perdido. La transferencia fue un éxito, y Kakashi obtuvo su famoso ojo Sharingan. El cuerpo de Obito no fue recuperado. El grupo permaneció en silencio mientras asimilaban lentamente la información. ¿Acaso Obito sintió que lo habían abandonado o algo así tras casi ser asesinado? ¿Algo más?, preguntó Naruto, y tras unos instantes, la IA respondió: esto podría ser relevante. Rin Nohara fue posteriormente obligada por Kiri a convertirse en Jinchuriki del Zanbi con la intención de convertirla en una terrorista suicida involuntaria contra su aldea. Desafortunadamente y trágicamente, Rin decidió cumplir con su deber de proteger la aldea, empalándose con el jutsu original de Kakashi, la espada relámpago. Según los propios informes de Minato, Obito parecía tener fuertes sentimientos por Rin, informó GLaDOS, con cierta carga en su voz. Casi sonaba a tristeza o incluso a empatía. Parecía un poco extraño para ella, pero nadie lo cuestionaba por ahora. Era bastante triste lo que le había sucedido a Rin. El grupo intercambió miradas. Si esta información y su presentimiento eran ciertos, entonces el enmascarado debía ser Obito Uchiha. Solo faltaba confirmarlo. Por desgracia, el enmascarado seguía en el aire. No es que importara, sin duda se volverían a encontrar algún día. Al menos, tenían un posible sospechoso. Por ahora, esperarían. Pronto llegarían a Konoha, y luego el resto dependería del destino. Por su parte, Naruto quería asimilar esta información en silencio, mientras tanto, fuertes emociones lo llenaban el corazón. No estaba seguro de describirlo como alegría por saber más sobre su pasado, ni como odio y resentimiento hacia el hombre enmascarado que indirectamente le había arruinado la vida. Fuera como fuese, tenía viejas cuentas que saldar de una vez por todas. Mientras tanto, Hospital General de Konoha. En la recepción, se veía a una enfermera solitaria escribiendo en papeleo, hasta que una sombra se cernió sobre su cabeza. Levantó la vista y vio un rostro familiar que no había aparecido en Konoha en años, pero que era inconfundible. ¿Eh? Tsunade-sama. Aquí. ¿Qué? Exclamó la enfermera, ahogándose en la garganta mientras el Sannin la miraba con la mirada perdida. Tsunade, por su parte, intentaba mantener la calma. Demonios, ni siquiera había probado una gota de alcohol desde que esa loca había dado pistas importantes sobre la muerte de Dan, y ahora estaba allí para obtener respuestas. Deja de lloriquear. Quiero acceder a los archivos de Dan Kato, ¡ya!
exigió la Sanin babosa con impaciencia, mientras su fiel asistente y cerdita mascota estaban justo detrás de ella, suplicándole con una mirada que decía: dale lo que quiere. No estoy segura de si esa información es, dijo la enfermera, obviamente intentando inventar alguna excusa. Tsunade puso los ojos en blanco, sin tiempo ni paciencia para lidiar con esto, y le propinó un rápido golpe de karate en el cuello, dejándola inconsciente al instante mientras se desplomaba en su silla, lo que le permitió saltar al escritorio y acceder libremente a la computadora. En su época en Konoha, las computadoras eran mucho menos comunes. De hecho, las odiaba. Prefería el papel y el archivador a la computadora, pero aún le servía de algo ocasional. Por suerte, su cuenta y contraseña seguían siendo válidas. Supuso que, como su sensei la consideraba una kunoichi activa, el hospital nunca se molestó en borrarlas. Probablemente con la esperanza de que regresara algún día. Tsunade accedió a los archivos y abrió el expediente de Dan. Observó que la causa de su muerte estaba etiquetada como desangramiento por laceraciones graves. Levantando una ceja, notó algo extraño en el archivo. Este archivo parece haber sido alterado. Habló en voz alta, con su aprendiz mirándola por encima del hombro, y coincidió con su sensei. Creo que tienes razón, pero ¿con la autoridad de quién?, preguntó Shizune, sintiendo un nudo en el estómago al sentir que estaban a punto de abrir la caja de Pandora. Tsunade presionó algunas teclas y notó que el archivo original aún estaba archivado en el sistema, lo abrió y encontró numerosas imágenes del cuerpo sin vida de Dan y las heridas que había sufrido. Solo mirarlas la hizo sentir enferma, pero se tragó sus sentimientos y estaba decidida a llevar a cabo esto por su bien, así como por el de ella y el de Shizune. Amplió varias imágenes, notando que sus heridas eran nada menos que horribles. Sus entrañas bien podrían haber sido gelatina y tales heridas eran obviamente consistentes con la técnica Rasengan que había matado a muchos shinobi de Iwa. Tal como la extraña mujer había dicho antes, solo había dos hombres que conocían esta técnica, uno estaba muerto y el otro tenía mucho que responder. Jiraiya, no hiciste nada. Gruñó Tsunade, con la cara roja y los ojos encendidos de furia mientras hablaba apretando los dientes. Shizune, vámonos. Vamos a visitar al viejo para averiguar dónde está mi antiguo compañero de equipo, aunque tenga que estrangularlo. Que se jodan las consecuencias. Murmuró la Sanin babosa mientras ella y sus compañeros marchaban inmediatamente hacia la torre del Hokage. La cuenta regresiva para una gran confrontación entre múltiples facciones e individuos, cada uno con sus propias agendas, estaba a punto de llegar a su punto crítico. Mientras tanto, ubicación desconocida. Buenas noticias, Tsunade ha accedido al archivo de Dankato, como predijiste. Según GLaDOS, el tren llegará pronto a Konoha, y el propio Jiraiya ya está de camino. Para cuando llegue, bueno, de todas formas, no podrá hacer nada. Además, las unidades Doppelganger de Anko Mitarashi y no Yamanaka han permanecido ocultas y se preparan para sus operaciones finales. Además, siguiendo tus instrucciones, el Doppelganger de Naruto-sama ha cumplido con sus obligaciones. Habló una voz femenina, la de la mujer que usaba el alias de Soldat. En un gran monitor, se veía la imagen del falso Naruto, saludando a la cámara de pie entre las dos grandes estatuas de Hashirama Senju y Madara Uchiha. Dos símbolos de una época pasada. La mente maestra estaba de espaldas a Soldat, bebiendo de un vaso lleno de alcohol, mientras hablaba con una calma inusual. Miren a esos dos, un par de viejos que intentaron construir algo grandioso, y luego lo arruinaron todo para los demás. Hashirama Senju regaló a los Biju y sus Jinchuriki como caramelos a quienes no los merecían. Madara Uchiha, incluso como un fantasma del pasado, su legado sigue vivo en esos cerditos enfermos que pertenecen a su clan. Da igual. Están muertos y sus legados, sin sentido. Es hora de un reinicio completo, borrón y cuenta nueva. Y Naruto-kun será el progenitor de la nueva era. Dicho esto, la mente maestra pulsó un gran botón rojo y una gran explosión apareció en la pantalla, provocando que la señal se quedara estática. Para entonces, el Valle del Fin estaría completamente irreconocible, y las estatuas de los fundadores de Konoha no serían más que escombros inidentificables. Todo según lo planeado, es hora de borrar la vieja era y comenzar de nuevo.
La mente maestra reflexionó y luego pulsó otro botón, lo que provocó que sonara música en el techo. Toca Five to Band de The Doors. 5-1, bebé. 1 de cada 5. Aquí nadie sale vivo, ahora. Tú consigues lo tuyo, bebé. Yo conseguiré el mío. Lo lograremos, nena, si lo intentamos. Los viejos envejecen. Y los jóvenes se hacen más fuertes. Puede tomar una semana. Y puede que tome más tiempo. Ellos consiguieron las armas. Pero tenemos los números. Vamos a ganar, sí, vamos a tomar el control, vamos. Tus días de salón de baile se acabaron, nena. La noche se acerca. Sombras de la tarde. Arrastrarse a través de los años. Caminas por el suelo con una flor en la mano. Tratando de decirme que nadie entiende. Cambia tus horas por un puñado de monedas de 10 centavos. Lo lograremos, nena, en nuestro mejor momento. Mientras la canción seguía sonando, la mente maestra se imaginaba a Konoha en llamas durante años. La aldea había sido un infierno para su Naruto-kun. Ahora Konoha se convertiría en la versión infernal de los aldeanos en los próximos días. Era hora de que la generación más joven se alzara y acabara con el legado y los errores de la generación anterior, y lo hiciera mejor que ellos, incluso si otros tuvieran que ser arrastrados a patadas y gritos hacia un día mejor, y quien cosechara todas las recompensas sería su amado Naruto-kun. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my way. City